Entre los miles de registros de plantaciones preservados en los archivos de la Georgia rural, un libro de contabilidad destaca entre todos. Un documento tan perturbador que los historiadores locales debatieron durante décadas si debía hacerse público. La entrada fechada en marzo de 1851 describe a una esclava, cuya apariencia se consideraba tan horripilante que los capataces inicialmente se negaron a trabajar cerca de ella. Sin embargo, en un lapso de 7 años, esa misma mujer llegaría a poseer toda la propiedad, controlar su fortuna y enterrar a su amo bajo circunstancias que provocaron una investigación que involucró a funcionarios estatales. El informe oficial permaneció sellado durante más de un siglo. Lo que ocurrió en la plantación Wycliffe no se trató solo de deseo prohibido o transgresión social. Fue algo mucho más calculado, mucho más siniestro y muchísimo más exitoso de lo que nadie se atrevió a admitir. Antes de continuar con la historia de la mujer a la que llamaban la abominable, si estás listo para escuchar lo que realmente ocurrió detrás de las puertas de una de las plantaciones más prósperas de Georgia, asegúrate de estar suscrito a Liturgy of Fear, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario diciéndonos ¿desde qué estado nos estás viendo en ahora? Déjame llevarte a un lugar donde la apariencia podía condenarte, pero la ambición podía salvarte sin importar el costo a los acontecimientos que más tarde consumirían a la plantación Wycliffe. No comenzaron con un misterio, sino con una transacción tan rutinaria que apenas mereció una anotación en el diario del capataz. En la plantación Wycliffe se extendía por 1,200 acres de tierras algodoneras de primera calidad en el condado de Hancock, Georgia, aproximadamente 15,000 al suroeste de Esparta. A finales de la década de 1840, ya se había consolidado como una de las propiedades más consistentemente rentables de la región, produciendo un promedio de 320 fardos por temporada. La casa principal, una estructura de estilo renacimiento griego con 6 columnas acanaladas y un pórtico envolvente, se alzaba al final de un camino bordeado de robles de un cuarto de milla que anunciaba la prominencia de la familia Hafford mucho antes de que los visitantes llegaran a los escalones frontales anteriores. Hafford había heredado la propiedad en 1842. Tras la muerte de su padre, junto con 63 personas esclavizadas y deudas que habrían destruido a un hombre menos determinado. Tenía 31 años. Recientemente viudo, su esposa Catherine había muerto en el parto junto con su hijo recién nacido 2 años antes, y poseía una reputación de llevar registros meticulosos que rozaba la obsesión. Cada gasto, cada nacimiento, cada muerte, cada libra de algodón estaba documentada en libros de contabilidad encuadernados en cuero que él mismo mantenía, sin delegar la tarea. Ni siquiera a su capataz de Mayo era confianza la fuerza laboral de la plantación. Vivía en 2 hileras de cabañas, construidas con troncos de pino y encaladas una vez al año. Cada estructura albergaba entre 8 y 12 personas, con familias separadas solo por delgadas cortinas de algodón colgadas de las vigas del techo. La campana de trabajo sonaba a las 4:30 cada mañana, 6 días a la semana. Los domingos se reservaban para el descanso y la asistencia obligatoria a los servicios religiosos dirigidos por un predicador itinerante que enfatizaba la obediencia, la paciencia y la promesa de recompensas en la vida. Después de la muerte en la sociedad del condado de Hancock en 1849, estaba compuesta por aproximadamente 2 docenas de familias terratenientes, una clase de comerciantes concentrada en Sparta y una población transitoria de capataces, comerciantes y artesanos que se desplazaban entre propiedades según lo exigiera el trabajo. Las jerarquías sociales eran rígidas, mantenidas mediante un intrincado sistema de costumbres de visita, alianzas matrimoniales y exhibiciones públicas durante eventos, como el baile anual de la cosecha y el almuerzo del 4 de julio en el patio del Palacio de Justicia Antadias. Hafford asistía a estas funciones con sentido del deber, pero sin entusiasmo, ganándose la reputación de ser un hombre más interesado en los márgenes de ganancia que en el ascenso social. Su vecino más cercano, Robert Crenshaw, era dueño de la propiedad contigua al este, 1,100 acres que rendían constantemente menos que Wycliffe, a pesar de tener una calidad de suelo similar. La rivalidad entre ellos era educada pero inconfundible, expresada a través de ofertas competitivas en subastas de esclavos y comentarios punzantes sobre el rendimiento por acre durante conversaciones en la mercantil de Esparta. La esposa de Crenshaw, Louisa, lideraba la jerarquía social informal entre las señoras de las plantaciones, un papel que requería no poca coordinación, dado que la mayoría de las propiedades estaban separadas por millas de caminos de tierra, que se volvían intransitables durante las lluvias fuertes. La ausencia de una amante en Wycliffe era notada, aunque no discutida abiertamente en presencia de Thaddeus. Su hermana Margaret había ofrecido múltiples veces mudarse desde Savannah para servir como anfitriona, pero él había rechazado cada sugerencia con creciente firmeza. Empleaba a una ama de llaves, una mujer libre de color llamada Della Pute,
quien administraba al personal doméstico y se aseguraba de que las comidas aparecieran a tiempo, y que la ropa de cama se mantuviera impecable a pesar de la humedad que acosaba la región de mayo a septiembre. Fue en este mundo cuidadosamente ordenado donde Sarah llegó en octubre de 1849. En la cadena de esclavos llegó a Wycliffe un martes por la tarde, más tarde de lo esperado debido a las fuertes lluvias que habían hecho crecer el río Ocon y obligado a un desvío de 20 millas. Augustus Webb, el comerciante que lideraba el grupo, había enviado aviso previo de que traía mano de obra de campo de primera, recién llegada de Virginia. Thaddeus había estado en busca de trabajadores adicionales desde que perdió a 4 hombres por fiebre tifoidea el verano anterior, y la mano de obra de Virginia generalmente alcanzaba precios premium debido a su reputación de fuerza y disciplina. Lo que llegó fue algo completamente distinto. 17 personas emergieron de los carros, su ropa rígida por el lodo seco y sus rostros mostrando el agotamiento vacío de quienes habían caminado más de 200 millas encadenados. Webb realizó la inspección en el patio lateral lejos de la casa principal, como era costumbre. Thaddeus avanzó por la fila con su libro de registros anotando edades aproximadas, condiciones visibles de salud y cualquier cicatriz o deformidad que pudiera afectar la capacidad de trabajo. Había aprendido de su padre a nunca comprar basándose únicamente en la recomendación de un comerciante. Demasiados hombres habían sido arruinados por adquirir trabajadores que resultaban enfermizos o rebeldes. Una vez finalizada la venta, Ann casi pasó por alto a la mujer por completo. Ella estaba cerca del final de la fila, con la cabeza baja y su cuerpo ligeramente inclinado lejos de los demás, como si intentara minimizar su presencia. Parecía tener poco más de 20 años, aproximadamente 5 pies 6 pulgadas de altura, con una constitución robusta que sugería que podía manejar trabajo de campo. Su vestido, como el de los demás, estaba sucio por el viaje, pero había algo en la manera en que se sostenía, un control rígido que Thaddeus había aprendido a reconocer como desafío o terror. «Esa no está en venta», dijo rápidamente Webb, al notar la atención de Thaddeus. «Solo la traigo porque el dueño anterior quería que la moviera». «¿Dañada? ¿Cómo?» Webb cambió su peso de un pie a otro, mirando de reojo a los otros compradores potenciales que se habían reunido para la inspección. 2 pequeños terratenientes de condados vecinos. «Mírela usted mismo si tiene curiosidad. Pero le digo ahora, no ha sido más que un problema desde Richmond. Nadie quiere trabajar junto a ella, y no puedo culparlos». El interés de Thaddeus, antes leve, se agudizó. No había construido la rentabilidad de Wycliffe siguiendo la sabiduría convencional, ni aceptando explicaciones superficiales. «Muéstramela». Webb caminó hacia la mujer y tomó su barbilla, obligándola a levantar la cabeza. Ella no resistió, pero Thaddeus vio cómo su cuerpo entero se tensaba, cuando Webb tiró del cuello de su vestido para exponer su cuello y parte superior del pecho. Thaddeus entendió de inmediato por qué el comerciante había intentado desalentar su interés. Su piel estaba marcada por parches irregulares de tejido blanco, pálido que contrastaban de manera impactante con su tono natural marrón oscuro. Los parches variaban en tamaño, desde más pequeños que una moneda hasta más grandes que la mano de un hombre, extendiéndose por su cuello, desapareciendo bajo su ropa y reapareciendo en sus antebrazos y manos. Los bordes donde la piel descolorida se unía a la pigmentación normal eran nítidos, creando un patrón moteado que atraía la mirada precisamente porque violaba las expectativas de cómo debía verse la piel humana. Uno de los otros terratenientes hizo un sonido de disgusto y se apartó. Webb soltó a la mujer y retrocedió. «Ya ve. Abominable. El dueño anterior la compró en 12 Acres». No notó la condición hasta que ella creció y empezó a extenderse. La mantuvo principalmente en la casa de la cocina, lejos de los demás. «Creen que es contagiosa, aunque yo nunca he visto evidencia de eso. Aún así, causa problemas, peleas, supersticiones. Le dije que la transportaría al oeste si él cubría el costo, pero no la estoy presentando como mercancía. ¿Cómo se llama?», preguntó Thaddeus, sin dejar de mirarla. «Sarah, sin apellido que yo sepa». «Leo un poco, lo cual el dueño anterior dijo que la hacía útil para tareas domésticas. Puede hacer cuentas lo suficientemente bien como para llevar inventarios de la cocina». Thaddeus cerró su libro de registros. Había leído sobre esa condición en un texto médico que su padre guardaba en la biblioteca. Vitiligo, un trastorno que causaba la destrucción de pigmento en parches de la piel. No era contagioso, no era peligroso y no afectaba en absoluto la capacidad de una persona para trabajar. Sin embargo, también comprendió de inmediato por qué Webb la consideraba inútil como mercancía. En una sociedad donde la apariencia y los marcadores visibles de raza determinaban cada aspecto del destino de una persona, la condición de Sarah la convertía en una anomalía capaz de inspirar miedo, repulsión y sospecha donde quiera que fuera. «¿Cuánto por los 3 hombres del frente y la mujer?», preguntó. Las cejas de Webb se alzaron.
¿Hablas en serio? No hago bromas sobre transacciones comerciales, Augustas. Dame un precio por los 4. La transacción se completó en menos de 20 minutos. Thaddeus pagó $800 por los 3 hombres, que en efecto eran trabajadores de campo de primera en excelentes condiciones, y $30 por cera, apenas un poco más que el costo de transportarla desde Virginia. Webb parecía casi agradecido de deshacerse de ella, aunque se dio el lujo de advertir de nuevo a Thaddeus sobre los problemas que podría causar entre los demás esclavos esa noche. Mientras Thaddeus actualizaba sus libros a la luz de una lámpara, escribió una anotación que más tarde aprendería a recordar a mujer adquirida, aproximadamente 23 años, alfabetizada, marcada por condición de la piel que vuelve su apariencia perturbadora para otros, pero no afecta su función, colocada en casa de la cocina bajo la supervisión de Delan Coston. $30. Valor esperado ni incierto, lo que él no podía saber, lo que ningún nivel de registro meticuloso podría haber predicho, era que esa compra de $30 alteraría el destino de la plantación Wycliffe, de maneras que, eventualmente requerirían intervención estatal para desenmarañarlas. La transformación comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, como la podredumbre que se extiende por la madera en las primeras semanas de cera en Wycliffe. Transcurrieron sin incidentes, aunque no sin ser notada. Delapute, la ama de llaves libre que había administrado las operaciones domésticas durante casi una década, asignó a Sarah tareas que la mantenían alejada de la casa principal, y más importante aún, fuera de la línea directa de visión de Thaddeus Hafford. Trabajaba en la casa de la cocina, una estructura separada a 20 yardas detrás de la residencia principal, donde un equipo de 4 mujeres preparaba las comidas mediante un sistema eficiente que requería poca supervisión. Las demás trabajadoras de la cocina inicialmente se negaron a compartir dormitorio con ella. Della resolvió el problema convirtiendo un pequeño cuarto de almacenamiento junto a la casa de la cocina, en un espacio privado a 8 pies por 10 pies. Apenas lo suficientemente grande para un colchón de paja y una caja de madera para pertenencias personales a Sarah. Aceptó el arreglo sin comentarios, tal como aceptó las miradas de reojo y la forma en que la conversación se detenía cuando ella entraba en una habitación amperodela, cuyo puesto requería notar detalles que otros pasaban por alto. Observó algo que la inquietó. Sarah estaba mucho más educada de lo que la breve descripción de Webb había sugerido. Ella no solo leía un poco, leía con la fluidez de alguien que había recibido instrucción sistemática. Cuando Della la puso a prueba dejando un periódico en la mesa de trabajo de la cocina, Sarah lo tenía memorizado al caer la tarde. Capaz de recitar precios de mercancías y noticias políticas con precisión perfecta, su aritmética era aún más impresionante. Podía calcular conversiones, estimar cantidades y mantener registros de inventario más rápido de lo que Della podía verificarlos. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó Della una tarde después de descubrir que Sarah había reorganizado todo el estante de especias, usando un sistema lógico que realmente mejoraba la eficiencia. En la casa anterior, respondió Sarah, con la voz tranquila y cuidadosamente neutral. La señora allí enseñaba a sus hijas. ¿A mí se me permitía escuchar en voz alta? ¿O solo escuchabas? La expresión de Sarah no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Una sugerencia de inteligencia deliberadamente mantenida oculta. ¿Importa ahora? Della decidió que no importaba, pero también decidió mencionar las habilidades de Sarah a Thaddeus durante su revisión semanal de las cuentas domésticas. Su respuesta la sorprendió. Que empiece a mantener los libros de la cocina, dijo él. Si es precisa con los números, bien puede hacerse útil. El sistema actual es adecuado, pero siempre hay espacio para mejorar. Esta decisión, aparentemente menor, marcó el primer paso en una progresión que más tarde parecería inevitable para algunos observadores e incomprensible para otros para diciembre. Sarah no solo gestionaba los inventarios de la cocina, sino que también mantenía los registros del ahumadero, la lechería, los huertos y el gallinero. Sus libros eran meticulosos, organizados con una precisión que incluso superaba los estándares cuidadosos del propio Thaddeus. Cuando la auditoría anual de gastos del hogar reveló que los costos de alimentos habían disminuido casi un 12%, sin ninguna reducción en calidad o cantidad, Della informó el logro a Thaddeus con una sorpresa apenas disimulada en él. Pidió ver los libros personalmente. Sarah los entregó en su despacho una gris tarde de enero, cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas y hacía que toda la casa se sintiera cerrada, separada del mundo exterior. Entró con los ojos bajos, colocó los libros sobre su escritorio con manos donde los parches blancos se extendían por sus nudillos y dedos, y se dio vuelta para irse sin hablar. Espera, dijo Thaddeus, sin levantar la vista del primer libro. Explica esta entrada del 3 de noviembre. El cálculo no coincide con el sistema anterior. Ella se volvió. Todavía
sin mirarlo directamente a los ojos. Cambié el método para registrar unidades parciales. El sistema antiguo redondeaba todo a números enteros, lo que creaba errores acumulativos. Este método es más preciso con el tiempo. Muéstrame. Lo que siguió fue una discusión de 15 minutos sobre metodología contable, que reveló varias cosas a Thaddeus. La educación de Sarah excedía con creces lo que le habían hecho creer. Su razonamiento matemático era lo suficientemente sofisticado como para identificar ineficiencias en sistemas que habían estado en funcionamiento durante años, y, quizá lo más significativo, podía explicar conceptos complejos con una claridad que sugería que había pasado tiempo pensando en cómo hacer que su conocimiento resultara valioso para alguien que, podría verla únicamente como una pieza más de propiedad para ser usada o desechada. Cuando terminó su explicación, Thaddeus se recostó en su silla y la estudió apropiadamente por primera vez desde el día de su llegada. La luz de la lámpara arrojaba sombras sobre su rostro, haciendo que el contraste entre los parches de piel pálida y oscura fuera aún más pronunciado. En ese momento, comprendió con absoluta claridad por qué otros encontraban inquietante su apariencia. Violaba una expectativa inconsciente de uniformidad humana, creando una disonancia visual que la mente luchaba por resolver, pero también vio algo más. Inteligencia deliberadamente contenida, ambición cuidadosamente oculta bajo capas de deferencia aprendida, y una voluntad que de algún modo había sobrevivido circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de las personas. ¿Puedes leer y escribir tan bien como calculas?, preguntó. Sí, señor, que también. Por primera vez, ella lo miró directamente a los ojos, y él vio un destello de algo que podría haber sido desafío o desesperación, o quizás ambas cosas, lo suficientemente bien como para escribir cartas que no avergonzarían a la persona que las firma. Siguió un largo silencio, roto solo por la lluvia y el sonido distante de alguien cortando leña detrás de la casa de la cocina. A partir de la próxima semana, dijo Thaddeus lentamente. Mornings in the kitchen as usual. Your afternoons will be spent here, assisting me with correspondence and record keeping. Della will adjust your other duties accordingly. You'll continue sleeping in your current quarters. Is this arrangement clear? Certs. Entonces estás despedida. Ella salió sin decir otra palabra, pero Thaddeus permaneció sentado en su escritorio mucho tiempo después de que ella se hubiera ido, mirando los libros de contabilidad y preguntándose si acababa de tomar una decisión de eficiencia brillante o un error de juicio catastrófico. En el mundo social que la habitaba, la línea entre ambas cosas era a menudo más delgada de lo que a la mayoría le gustaba admitir. En la noticia del arreglo se extendió por toda la plantación en cuestión de días. Como siempre ocurría en una comunidad donde la privacidad era un lujo reservado para la familia del amo, las reacciones variaron según la proximidad y la perspectiva. El personal de la cocina murmuraba entre sí, pero mantenía sus opiniones cuidadosamente guardadas, sabiendo que Della informaría cualquier indicio de insubordinación. Los trabajadores de los campos, cuyo contacto con la casa principal se limitaba a breves encuentros durante la distribución de comidas, en su mayoría no se interesaron. Para ellos, las tareas de un esclavo doméstico eran muy similares a las de cualquier otro pero Robert Crenshaw, que se enteró por su capataz, quien a su vez lo había oído del capataz de Wycliffe durante un encuentro casual en Sparta, planteó el asunto con Thaddeus, tomando whisky en la taberna de Sparta una fría noche de febrero. «Te estás buscando habladurías», dijo Crenshaw con cautela, girando el líquido ámbar en su vaso. «Tener a esa muchacha en particular trabajando en tu estudio privado. La gente nota cosas así, la gente puede notar lo que quiera», respondió Thaddeus, con un tono que sugería que la conversación ya estaba terminada. «Es más competente en la contabilidad que cualquier oficinista que pueda contratar. No me cuesta nada más allá de su mantenimiento habitual y no anda chismeando sobre mis asuntos en el pueblo. No veo el problema son las apariencias, Thaddeus. Eres un viudo viviendo solo, excepto por los sirvientes. Ella es». Crenshaw hizo un gesto vago, incapaz o no dispuesto a completar la frase. «¿Sabes lo que es? Sé que me ha ahorrado aproximadamente 15 horas semanales de trabajo administrativo que ahora puedo dedicar a actividades más rentables. Si te preocupa la impropiedad, Robert, quizá deberías examinar por qué la estás imaginando tú, Ann». El golpe dio en el blanco. El rostro de Crenshaw se tensó y cambió el tema a los precios del algodón y a la próxima temporada de siembra. Pero la conversación marcó un cambio en la manera en que otros veían las disposiciones domésticas de Thaddeus, un cambio de curiosidad a sospecha, de chismes a juicio. Lo que nadie fuera de Wycliffe podía ver era la verdadera naturaleza de la relación que se desarrollaba entre Thaddeus y Sarah durante esas sesiones de trabajo por la tarde. No era romántica, al menos no inicialmente. Era algo más complejo y quizás más peligroso. Un encuentro de mentes que descubrían un reconocimiento mutuo en un entorno donde tal reconocimiento violaba todas las normas sociales que gobernaban sus respectivas existencias. Hablaban de los asuntos de la plantación,
por supuesto, en rendimientos de cultivos, condiciones del mercado, gestión de inventarios, decisiones de personal. Pero también hablaban de libros. Después de descubrir que Sarah había logrado acceder a una gama mucho más amplia de literatura de lo que debería haber sido posible para alguien en sus circunstancias. Había leído a Shakespeare, Milton y Plutarco. Tenía opiniones sobre derecho constitucional y economía agrícola. Podía debatir filosofía con una sofisticación que sugería años de estudio. Dedicado a Anterias, nunca preguntó directamente cómo había adquirido esa educación, intuyendo que la respuesta podría implicar a personas que habían corrido riesgos para proporcionársela. Sarah nunca ofreció voluntariamente esa información, manteniendo siempre el límite cuidadoso entre lo que podía reconocerse y lo que debía permanecer sin decir amparabril. Ella redactaba su correspondencia comercial, gestionaba sus cuentas personales y organizaba su biblioteca usando un sistema de catalogación de su propio diseño que resultó más eficiente que el arreglo desordenado que él había usado durante años. Inherited from his father. Las tardes en el estudio se alargaban, a veces extendiéndose más allá de la hora de la cena, lo que obligaba a Adela a traer comidas en bandejas que Sarah y Therias consumían mientras continuaban sus conversaciones sobre patrones de rotación de cultivos o las implicaciones de las nuevas leyes arancelarias. Fue durante una de esas sesiones prolongadas, en una tarde inusualmente cálida de finales de mayo, cuando la dinámica entre ellos cruzó un umbral que ninguno había tenido la intención consciente de acercar. Therias estaba revisando una carta de su hermana Margaret, quien había escrito una vez más para preguntar si tenía intención de volver a casarse y si podía sugerirle algunas candidatas adecuadas de la sociedad de Savannah. Emitió un sonido de frustración y arrojó la carta a un lado. ¿Algún problema?, preguntó Sarah sin levantar la vista del libro de contabilidad que estaba actualizando. Mi hermana cree que mi vida está incompleta, sin una esposa que administre mi hogar y provea herederos para esta propiedad. ¿Y usted qué cree? La pregunta era atrevida, cruzaba la línea invisible que normalmente impedía a los sirvientes indagar en los pensamientos personales de su amo. Therias debería haberla reprendido por la presunción. En cambio se encontró respondiendo con honestidad. Creo que el matrimonio en nuestra sociedad es una transacción comercial, disfrazada de ceremonia religiosa y obligación social. Mi primer matrimonio fue arreglado por mi padre para consolidar tierras y alianzas políticas. Catherine era una mujer amable que merecía algo mejor que lo que recibió de ese arreglo. No tengo ningún interés en repetir la experiencia a las manos de Sarah. Se detuvieron sobre el libro. Pero necesitará herederos eventualmente. Alguien a quien dejarle Wycliffe, quizás, o quizás siga el ejemplo de mi padre y trabaje hasta morir. Dejando todo a un hijo que nunca lo quiso en primer lugar. Se detuvo y añadió, más suavemente, ¿alguna vez piensa en lo que haría si las circunstancias fueran diferentes? Si tuviera opciones, ¿ella lo miró? Entonces realmente lo miró. Y él vio en su expresión algo crudo y honesto que ella mantenía cuidadosamente oculto cada día, pero pensar en cosas imposibles no cambia la realidad. Señor Haverford, solo hace que las circunstancias reales sean más difíciles de soportar. ¿Y si las circunstancias pudieran cambiar?, preguntó él, las palabras escapando antes de que considerara completamente sus implicaciones. ¿Y si no fueran tan fijas como todos asumen? El silencio que siguió se sintió pesado, peligroso. Los ojos de Sarah escudriñaron su rostro, tratando de determinar si esto era una discusión filosófica hipotética o algo más concreto y traicionero. Entonces alguien tendría que estar dispuesto a violar cada regla que hace que su sociedad funcione, dijo finalmente. Tendría que estar preparado para perder todo lo que ha construido, cada relación que valora, cada supuesto sobre quién es y qué significa su vida. La mayoría de la gente no es capaz de ese tipo de valentía, o de ese tipo de egoísmo. No estoy segura de cuál de los dos sería realmente Anterias. No respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los terrenos de la plantación donde la última luz se desvanecía del cielo. En algún punto lejano, alguien cantaba una de las canciones de trabajo que flotaban desde los barracones por la tarde, llenas de significados codificados y esperanza cautelosa. ¿Y si alguien estuviera preparado para esas consecuencias?, preguntó en voz baja, aún mirando por la ventana. ¿Y si decidiera que las reglas que todos siguen están construidas sobre cimientos demasiado podridos para sostenerse, y que la única elección honesta es dejar de fingir lo contrario? Sarah se levantó de su silla, olvidando el libro. Caminó hacia donde él estaba, deteniéndose justo fuera del alcance donde su proximidad se convertiría en algo que no podría explicarse como meramente profesional. Cuando habló, su voz fue firme, pero cargaba un matiz de advertencia. Entonces esa persona tendría que entender que no solo arriesga su propia destrucción, sino también la de todos los que lo rodean. Y tendría que estar muy segura de que
Aquello por lo que está extendiendo la mano vale ese costo. Él se volvió para mirarla. And in the failing light, the patches on her skin seemed less like marks of disfigurement and more like a map of territory no one else had thought to explore in a luz menguante. Los parches de su piel parecían menos marcas de desfiguración y más un mapa de un territorio que nadie más había pensado en explorar. ¿Y si lo vale?, preguntó él. Ella no respondió. En cambio, tomó el libro de contabilidad, lo devolvió a su lugar en el estante y salió del estudio sin decir otra palabra. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado, que se había nombrado una posibilidad que nunca podría volver a quedar. Completamente sin pronunciar las consecuencias de esa conversación, tardarían meses en materializarse por completo, desarrollándose con la lenta inevitabilidad del calor del verano, que construye hacia una tormenta que todos pueden sentir que se acerca, pero que nadie sabe muy bien cómo evitar. En el verano de 1850, trajo sequía al condado de Hancock, el tipo de periodo seco prolongado que ponía a prueba, incluso a los plantadores más experimentados en su habilidad para mantener cultivos viables. El algodón sufrió en las hojas, se enrollaron hacia adentro, y los capullos se desarrollaron pobremente, mientras los niveles de agua en los pozos bajaron lo suficiente como para requerir racionamiento. Los temperamentos se crisparon bajo el calor implacable y las enfermedades habituales del verano, disentería, fiebre, agotamiento, golpearon con severidad. Particular Antarias respondió a la crisis con su característica planificación metódica, implementando un sistema de irrigación modificado, que desviaba agua del arroyo en el límite norte de la propiedad, y ajustando los horarios de trabajo para evitar que los jornaleros de campo sufrieran lo peor del sol del mediodía. Pero el estrés de la temporada cobró su precio. Para agosto, había perdido peso que no podía permitirse perder. Desarrolló una tos persistente que lo mantenía despierto por las noches, y se volvió cada vez más irritable con los capataces que no implementaban sus instrucciones con suficiente precisión. Ansera, trabajando ahora casi exclusivamente en el estudio en lugar de la cocina, asumió más de su carga administrativa, sin que él se lo pidiera explícitamente. Redactó respuestas a acreedores que exigían pago de préstamos tomados en años mejores. Reorganizó los planes de rotación de cultivos para maximizar lo que podía rescatarse de la temporada actual mientras preparaba la recuperación para la siguiente. Incluso comenzó a asistir a reuniones con los capataces, permaneciendo en silencio en la esquina mientras Thaddeus discutía estrategias, y luego proporcionando observaciones sobre ineficiencias o inconsistencias que había notado en los informes a los capataces. Toleraban su presencia con grados variables de comodidad. Algunos, como James Hawthorne, quien había trabajado en Wycliffe desde la época del padre de Thaddeus, la trataban con la cortesía cuidadosa que se da a un animal exótico que parece manso, pero que podría resultar peligroso si se maneja mal. Otros, particularmente un hombre más joven llamado Daniel Tucker, contratado la primavera anterior, dejaban clara su molestia mediante silencios tensos y referencias a esa criatura cuando creían que Thaddeus no escuchaba. Fue Tucker quien primero llevó sus preocupaciones directamente a Thaddeus a principios de septiembre, solicitando una reunión privada en el estudio para discutir lo que llamó irregularidades en la administración del hogar. Thaddeus lo recibió con frialdad formal, señalando una silla, pero sin ofrecer el whisky que normalmente acompañaba conversaciones de ese tipo. Habla claramente. Daniel, tengo trabajo que completar antes del anochecer. Tucker se movió en su asiento, visiblemente incómodo, pero decidido a continuar. Señor Haverford, hay comentarios entre los hombres, entre los jornaleros y en el pueblo, cuando voy por suministros. Es sobre la chica, sobre cuánto tiempo pasa aquí, sobre cómo ha cambiado usted desde que empezó a trabajar para usted. Algunos dicen Ansé quedó callado, incapaz o reacio a formular la acusación completa. Algunos dicen que exactamente, la voz de Thaddeus era peligrosamente quieta, que usted la ha tomado como. Tucker hizo un gesto torpe, como algo más que una simple escribiente, que la mantiene para propósitos que no son propios, que le está permitiendo influir en decisiones sobre la plantación en las que no debería tener influencia alguna. Ya veo. ¿Y tú qué crees, Daniel? Creo que los asuntos de un hombre son suyos, señor. Pero también creo que cuando esos asuntos empiezan a afectar el orden de las cosas, cuando los jornaleros empiecen a cuestionar por qué deberían obedecer órdenes, cuando el amo está escuchando a una muchacha que parece sacada de una pesadilla, entonces se convierte en problema de todos. Eso se quedó lentamente. Caminó hacia la ventana y miró los terrenos de la plantación por un largo momento antes de responder. Permíteme ser muy claro sobre algo, Daniel. Sarah mantiene mis registros porque es más competente en esa tarea que cualquier otra persona que razonablemente pudiera emplear. Participa en las discusiones de planificación porque
Sus observaciones han demostrado ser consistentemente valiosas. Si tú o cualquier otro encuentran esos hechos preocupantes, te sugiero que examines tus propias suposiciones sobre competencia y valor en lugar de cuestionar mi juicio. Pero, señor, terminó esa frase con... Cuidado, Thaddeus interrumpió con un tono cortante. Lo que estabas a punto de decir determinará si continúas trabajando en Wycliffe o te ves buscando empleo en otro lugar al final de la semana. El rostro de Tucker se tensó, pero logró tragarse las palabras que se estaban formando. No quise faltar al respeto, señor Haverford. Solo me preocupa cómo se ven las cosas para los forasteros. Entonces, permíteme liberarte de esa preocupación. Cómo se ven las cosas para los forasteros dejó de ser mi consideración principal hace tiempo. Lo que importa es si esta plantación sigue siendo rentable a pesar de la sequía, a pesar de las fluctuaciones del mercado, a pesar de todo otro desafío que habría destruido operaciones menos capaces. Si mantener esa rentabilidad requiere enfoques no convencionales en la gestión de la mano de obra, entonces sugiero que todos los implicados o se adapten o busquen empleo en propiedades gestionadas de manera más convencional. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bien, estás despedido. Después de que Tucker se fue, Thaddeus permaneció junto a la ventana, observando la puesta de sol sobre campos que deberían haber estado blancos por el algodón listo para cosechar, pero que en su lugar mostraban el marrón de plantas afectadas por la sequía que luchaban por sobrevivir. Oyó la puerta del estudio abrirse detrás de él, y no necesitó volverse para saber que era Sarah quien llegaba como siempre, puntualmente, a la hora que habían establecido para su sesión de trabajo vespertina. ¿Escuchaste esa conversación?, dijo, sin convertirlo en una pregunta. La ventana estaba abierta. Yo estaba en la cocina. Sí, escuché. ¿Te preocupa lo que la gente dice? Ella se acercó al escritorio y comenzó a ordenar los documentos que necesitarían revisar. Lo que me preocupa es si lo que la gente dice hará tu vida más difícil de lo que ya es. Lo que piensen de mí dejó de importar hace mucho tiempo, señor Hefford. Aprendí a dejar de preocuparme por eso cuando tenía 12 años. Y me di cuenta de que mi apariencia nunca cambiaría, que siempre sería algo que la gente miraría o de lo que se apartarían. Él finalmente se volvió para mirarla. ¿Y lo que yo pienso de ti? ¿Eso importa? La pregunta quedó en el aire entre ellos, imposible de responder sin reconocer realidades que ninguno de los dos había pronunciado aún. La mano de Sarah se detuvo sobre los documentos. Creo que usted ya sabe la respuesta a eso, dijo en voz baja, así como creo que sabe que las preocupaciones de Tucker no son del todo infundadas. Hemos sido cuidadosos, pero no lo bastante. La gente nota patrones, nota los cambios. Nota cuando un hombre que antes cenaba solo empieza a pedir 2 platos. Nota cuando las reuniones privadas se extienden hasta después del anochecer. Lo notado, señor Hafford, porque notar cosas y hablar sobre ellas es la forma en que la gente sin poder intenta ejercer control sobre su mundo. Entonces, ¿qué sugeriría? ¿Que dejemos de trabajar juntos? ¿Que te despida o te envíe a las faenas del campo para satisfacer a chismosos y tontos? Le sugeriría que piense muy cuidadosamente en lo que realmente quiere de este arreglo y si está dispuesto a aceptar las consecuencias de conseguirlo. En la conversación podría haber continuado. Podría finalmente haber forzado al reconocimiento abierto cosas que se venían desarrollando entre ellos desde hacía meses. Pero fue interrumpida por un golpe urgente en la puerta del estudio. James Hawthorne entró sin esperar permiso, su rostro mostrando el tipo de alarma que significaba una verdadera emergencia y no una preocupación rutinaria. Señor Haverford, tiene que venir al campo del este inmediatamente. Uno de los trabajadores colapsó y parece ser la fiebre. Otros 3 muestran síntomas. La sequía había debilitado la resistencia de todos, haciéndolos vulnerables a enfermedades que normalmente serían manejables. Lo que comenzó con 4 casos en el campo del este se extendió en 2 semanas hasta abarcar casi 1/3 de la fuerza laboral de la plantación. En la fiebre atacaba sin patrón ni misericordia. Jóvenes y ancianos, fuertes y débiles, trabajadores de campo y sirvientes de la casa. 2 murieron en la primera semana, sus cuerpos ardiendo con temperaturas que ninguna cantidad de agua fría podía reducir. 5 más siguieron antes de que terminara el mes. Antedía se volcó a manejar la crisis con la misma intensidad metódica que aplicaba a todos los problemas, convirtiendo uno de los graneros de almacenamiento en una enfermería improvisada, trayendo a un médico de Esparta que prescribió tratamientos que ayudaban a algunos pacientes y fallaban con otros sin ninguna lógica discernible. Supervisó personalmente la distribución de quinina, el aislamiento de individuos sintomáticos y los protocolos de limpieza destinados a prevenir la propagación. Sarah trabajó a su lado todo ese tiempo, abandonando por completo el estudio para ayudar a manejar la enfermería. Llevaba registros meticulosos de los síntomas
tratamientos y resultados. Organizó a los trabajadores sanos en turnos rotativos de enfermería. Incluso asistió directamente al médico, mostrando ausencia total de miedo al contagio y una competencia constante que le ganó respeto, aunque a regañadientes, de aquellos que previamente la habían tratado con desprecio o evitación anime. Fue durante este periodo, cuando las fronteras sociales normales se disolvieron bajo la presión de una crisis compartida, que la gente comenzó a ver a Serra de otra manera. Las manchas de su piel, que antes parecían tan perturbadoras en circunstancias normales, se volvieron meros detalles cuando estaba ayudando a salvar vidas. Su inteligencia, antes considerada sospechosa o antinatural, se volvió invaluable cuando podía predecir la progresión de la enfermedad y organizar recursos con eficiencia suficiente para evitar muertes. Para cuando la fiebre finalmente se extinguió a finales de octubre, 12 personas habían muerto, pero muchas más habían sido salvadas, personas que en circunstancias menos competentes podrían haber sucumbido en el propio. Thaddeus se enfermó durante la última semana del brote, un desarrollo que aterrorizó a toda la plantación, porque los planes de sucesión no estaban claros y una ausencia prolongada de la autoridad del amo podría desencadenar un caos capaz de destruirlo todo. Sarah lo cuidó personalmente, durmiendo en el suelo de su dormitorio para monitorear su condición durante los sueños febriles y los picos peligrosos de temperatura que estuvieron cerca de matarlo. Estaba allí cuando despertó al cuarto día, débil pero lúcido, con la fiebre finalmente rota. ¿Cuántos?, preguntó él, con la voz áspera por el desuso. 12 muertos, 37 recuperados, 7 aún con síntomas pero stables. Estuvo inconsciente durante 3 días. Anel intentó incorporarse, falló, y se conformó con girar la cabeza para mirarla propiamente. Ella estaba sentada en una silla junto a la cama, su rostro mostrando el agotamiento de alguien que no había dormido bien en semanas. La luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba sus rasgos, haciendo que las manchas de piel decolorada parecieran menos marcas de enfermedad y más algo, pintado por un artista que había decidido que la belleza convencional era menos interesante que un contraste llamativo. Pudiste haber muerto cuidándome, dijo él. La fiebre era contagiosa. No más de lo que lo hizo usted. No más que cualquiera que ayudó durante el brote. No es lo mismo. Ellos no tienen... Se detuvo, incapaz de terminar el pensamiento sin decir cosas que no podrían deshacerse. ¿No tienen qué?, preguntó ella, con sus ojos encontrando los de él con una intensidad que hacía imposible mirar hacia otro lado. ¿No tienen nada que perder? ¿No tienen ninguna razón para importarle si usted vivía o moría? ¿Eso iba a decir? Iba a decir que ellos no tienen su condición. Ellos arriesgaban la fiebre. Usted arriesgaba la fiebre mientras ya llevando marcas que hacen que la gente tema que puedas estar cargando algo peor. Y sin embargo aquí estoy, continuó ella, aún sana, aún completa, casi como si las manchas en mi piel no tuvieran nada que ver con enfermedades en absoluto. Justo como me dijiste hace meses cuando me explicaste lo que realmente es el vitiligo. Él cerró los ojos un momento, el agotamiento tirando de él a pesar de que la claridad mental comenzaba a regresar. Gracias por quedarte. Hizo un gesto vago hacia la habitación, la plantación más allá, todo lo que su presencia había impedido que cayera en el desorden. De nada, respondió simplemente. Luego, tras una pausa, señor Haverford, cuando se recupere, necesitamos hablar de algo importante, algo que ya no puede evitarse, que es... necesita descanso, pero pronto, se lo prometo. Ella se marchó antes de que él pudiera insistir, y Thaddeus volvió a caer en el sueño, preguntándose qué nueva complicación estaba a punto de surgir de una situación que ya se sentía imposible de desentrañar. La respuesta llegó 2 semanas después, en una fresca tarde de noviembre, cuando Thaddeus finalmente se había recuperado lo suficiente para volver a su estudio y reanudar las operaciones normales. Sarah entró cargando los libros contables de la casa, pero los dejó a un lado sin abrirlos. Estoy embarazada, dijo sin preámbulos, aproximadamente de 2 meses según mis cálculos. Quería estar segura antes de decírselo. A la habitación pareció contraerse alrededor de esas palabras. Cada suposición cómoda sobre cómo avanzaría su relación se reveló de pronto como ingenua hasta la desesperación. Thaddeus se dejó caer pesadamente en su silla, su mente corriendo a través de implicaciones que se ramificaban en una docena de direcciones imposibles. ¿Cómo ocurrió esto?, preguntó, y de inmediato reconoció la estupidez de la pregunta. Quiero decir, ¿cuándo? Durante el brote de fiebre. No lo recuerdo. Usted deliraba y yo dormía en su habitación para monitorear su condición. Una noche despertó parcialmente, confundido sobre dónde estaba y quién era yo. Pensó que yo era su esposa, Catherine. Sarah bajó la mirada. Debí haberme ido. Debí haber llamado a alguien.
Pero no lo hice. Me dije a mí misma que usted estaba demasiado enfermo para saber lo que hacía, que sería más amable dejarlo creer la ilusión que perturbarlo. Contradiciéndola, encerró los ojos un instante, pero eso fue una mentira. La verdad es que yo quería que sucedieran, dio su explicación con la misma precisión tranquila que usaba para presentar cifras financieras. Pero Thaddeus podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aferraban al borde del escritorio. Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía idea de cómo completar esa frase. Una disculpa negarlo era imposible. Ofrecer consuelo carecería de sentido sin un plan concreto para afrontar una situación imposible. Sé que esto crea problemas, continuó ella, aún con esa extraña calma. Problemas que no tienen buenas soluciones en el mundo en el que vivimos. Un niño de ascendencia mixta, nacido de una mujer esclavizada, pertenece legalmente al dueño de la madre y adopta el estatus de la madre. Conforme a la ley, su hijo sería su propiedad, lo cual es una obscenidad tan fundamental que resulta imposible pensar en ello directamente. Debe haber opciones, dijo Thaddeus, su entrenamiento legal imponiéndose a pesar del shock. Menuish podría darle la libertad antes del nacimiento, establecer un hogar aparte, brindarle apoyo económico y crear un escándalo que destruiría su reputación, arruinaría el valor de la plantación y lo convertiría en un paria social en la única comunidad que ha conocido. Lo interrumpió ella. Todo eso mientras deja marcado a nuestro hijo como ilegítimo y garantiza que será rechazado tanto por la sociedad blanca como por la negra. Por toda su vida sacudió la cabeza. Esas no son soluciones reales, señor Haverford. Son simplemente distintos sabores del mismo desastre. Entonces, ¿qué sugieres? Pork no voy. Se levantó bruscamente, la agitación rompiendo su control habitual. No voy a tratar a este niño como propiedad. No voy a tratarte como propiedad. No me importa lo que diga la ley. Lo que dice la ley determina cada aspecto de nuestra realidad. ¿Le importe a usted o no?, respondió ella. Pero podría haber otra opción. Una que es ilegal, peligrosa y que quizá no funcione, pero que al menos tiene la virtud